el cloud. Listo. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta oportunidad vamos a tomar nuestro avioncito desde Suiza y nos vamos hasta Chile. ¡Fum! ¡Fum! Y en esta... Bueno chicos, en esta mañana nos gustaría presentar y nos gustaría invitar a una hermana muy querida, ¿no? Nuestra hermana Janine. Yo le digo Janine, pero es Janine, creo, ¿no? Janine, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Tito. Es Janine. Janine, así se dice mi nombre. Y está difícil que te venga en avión, pues te van a devolver porque no se puede entrar a Chile. Así que bueno. Bueno, estoy así porque me pude levantar y últimamente no me he podido levantar, así que un milagro que esté acá, pero digna para que no vean mi cara de son. Pero bueno, a los que nos convoca. La lección de hoy está muy bonita, la verdad. La tengo acá está. Y tiene por título La señal del arco iris. La señal del arco iris. ¿Ya? Y empieza con un versículo que está en Génesis 9, del 12 al 13, que dice: Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, ¿qué le dice a ustedes este pacto? O sea, nunca más un diluvio. Y a mí me impresiona acá la consistencia de nuestro Dios, ¿no? Y cómo Él pone esta señal que nos asombra. O sea, eh, hay mucha información, ¿cierto?, que dice que es un arco iris, ¿cierto?, que está formado por luz, ¿cierto?, por sol, por lluvia. Pero lo importante aquí es que Dios, ¿cierto?, establece un arco que todos conozcamos, que todos conocemos para recordarnos cuán consistente es Él en salvarnos. Y acá hay una pregunta en la lección que desde ahí vamos a ir viendo eh, lo que dice cada versículo y la pregunta es, ¿por qué dijo el Señor que el arco iris sería una señal? Entonces quiero que respondan esa pregunta a medida que vayamos viendo. De ahí me interrumpen nomás y lo hacemos más participativo. Bien. ¿Por qué dijo el Señor que el arco iris sería una señal? Si se dan cuenta, el tema del arco iris sale del contexto del diluvio, ¿cierto? De Noé y su familia salvados. O sea, está en un contexto de salvación y de promesa divina. Y Dios de alguna manera quiere impresionar nuestra mente y nuestro corazón con sus palabras. Y Dios escoge este tipo de manifestación extraordinaria para eso, para impresionarnos. O sea, Dios desea hacerse notar, dejar un mensaje en nuestra mente y corazón y si nos ponemos a pensar en ese hecho, yo no creo que antes del diluvio haya sucedido algo parecido, ¿no? O sea, nunca se han dado las condiciones para realizarse. Si bien había agua, o sea, sí llovía, ¿cierto? La lluvia estaba, el sol y todo eso, pero en condiciones muy diferentes, ¿sí? Entonces, si leemos Génesis 9, del 13 al 14, 13, 14, dice, o no sé si alguien lo quiere leer. ¿Quieren leer? ¿No? Ya. Sí, sí, si quieres lo leo. Ah, bueno, léelo. Génesis 9, del 13 al 14. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne. Te me adelantaste. Ya no importa. 13, 14 dice, mi arco puesto en las nubes, Ok. ¿cierto? Mi arco puesto, estamos dormidos todavía. Mi arco puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver
entonces mi arco en las nubes, o sea, y sucederá, o sea, él está dando por hecho que va a seguir sucediendo, que va a venir, ¿cierto?, esas nubes, y si nos ponemos, y si, o sea, imagínense a Noé y a su familia cada vez que volvía a suceder que venían las nubes, o sea, yo creo que ellos se preguntaban, ¿volverá el diluvio? Pero inmediatamente, ¿cierto?, miraban el cielo y decían, no, mira, está el arco iris, y eso es señal de que nunca más va a haber un diluvio, porque Dios lo prometió, y así se ha cumplido, y como dice la lección, por siglos perpetuos. Y alguien, ¿cierto?, podrá decir, ay, ¿qué pasa con las inundaciones que ocurren en ciertos sectores, etcétera? Pero eso también es producto de los desórdenes climáticos que el mismo ser humano ha provocado. Pero no es a nivel mundial como lo fue el diluvio. Entonces en Génesis 9:17 dice, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. O sea, este no fue un pacto que quedó solo para Noé y su familia, sino para todos los que nacieran después de Noé, y nosotros estamos ahí, ¿cierto? Y cuántas veces no hemos visto, ¿cierto?, un arco iris, no hemos disfrutado de ese extraordinario fenómeno que creó Dios para nosotros. Y ahí acá hay otra pregunta que dice, la lección dice, ¿en qué sentido este pacto también revela la gracia de Dios? Ah, no, esa no era. Ah, sí, sí. ¿En qué sentido este pacto también revela la gracia de Dios? ¿Quién inició este pacto y quién es el máximo benefactor? Si se dan cuenta, no sé si quieren responder algo antes que siga, o decir algo, agregar algo. ¿No? Continuando. Si se dan cuenta, cuando o sea, en Noé y su familia, nosotros vemos una nueva oportunidad. O sea, vemos el Dios de la segunda oportunidad. Ve un Dios súper misericordioso, porque aunque se haya arrepentido de habernos creado, nos da una segunda oportunidad, nos da este pacto. O sea, el Señor espera a nuestro arrepentimiento. A Él no le interesa tanto nuestro pecado, a Él le interesa nuestro arrepentimiento, porque Él lo que busca es salvarnos. Entonces, cualquiera de nosotros que esté pasando por una crisis en donde no vemos esperanza, yo le diría que piense en este Dios de la segunda oportunidad, que es un Dios que, que es un Dios que tarda en ira, y como dice la Biblia, es grande en misericordia, y que se enfoca en salvarnos, ¿no? Esto, no es un pacto humano, sino que es un pacto divino, porque es el mismo Dios ofendido, o sea, el que tiende la mano él mismo para levantarnos. O sea, no es un pacto como el que hizo con Abraham, ¿cierto? Con Moisés, sino que un pacto divino que es diferente, es diferente. Y acá en los comentarios de la tía Elena, bueno, antes le voy a hacer la otra pregunta que dice acá, porque la misma tía Elena lo responde y me gustó esa respuesta. Y dice, aunque el pacto, según se expresa aquí, no se presenta con obligaciones específicas para la parte que nos toca a nosotros, la parte de Dios, por supuesto, es no destruir nunca más el mundo con un diluvio. El hecho de conocer lo que simboliza el arco iris, ¿cómo podría influir sobre nosotros para vivir en obediencia al Señor? En otras palabras, hay algunas obligaciones implícitas de nuestra parte cuando miramos al cielo y vemos el arco iris. Piensa en el contexto en el que se dio el arco iris y las lecciones que podemos aprender de este relato. Entonces acá dice que ese símbolo que aparece en las nubes debe confirmar la fe de todos y afianzar su confianza en Dios, pues es una prueba de la misericordia y la bondad divina hacia el hombre, y que aunque el Señor se vio obligado a destruir la tierra por medio del diluvio, su misericordia sigue envolviendo el planeta. Dios dijo que se acordaría del hombre cuando viera el arco en las nubes. No debemos entender que alguna vez se iba a olvidar de él. No, lo que ocurre es que habla con el hombre en su propio idioma para que éste lo pueda comprender mejor. O sea, hasta poco menos nos explicó con pera y manzana de su parte.
eh, también dice, las palabras y promesas de Dios son el único fundamento de nuestra fe. Tomad la palabra de Dios como verdad, como una voz viva que os habla y obedeced fielmente cada requerimiento. O sea, ya el arco iris es una señal de que todas sus promesas, todo lo que Él nos aconseja, se van a hacer así, va a ser tal como lo dice, ¿no? Y por esa razón nosotros tenemos que quizás sentar más cabeza, concientizar un poco en que, oye, si yo no, yo teniendo la luz y no sigo los consejos, ¿cierto? Puede que no esté dentro de todas las promesas lindas que Dios nos ofrece. Entonces, es como lo digo, o sea, como lo dice acá, o sea, Dios nos manifiesta poco menos en peras y manzanas que todo lo que Él dice es tal cual. O sea, ¿cuándo hemos visto un diluvio después de eso? Nunca más. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió, ¿cierto? Y nos dio ese pacto. Y así mismo con cada promesa que nos dice en la Biblia. La debilidad de nuestra fe limita nuestras bendiciones. Dios no está mal dispuesto para dar. Él es manantial de poder. Entonces está en nosotros, ¿cierto? Y bueno, yo con eso quería finalizar la lección, cortita, bonita, me gustó. No sé si alguien quiere aportar algo. Dejo abierto ahí para que den sus comentarios. A mí me gustaría decir algo que viene sobre todo con el hecho de decir es que Dios se arrepintió de crear al hombre. Es que Dios se puede arrepentir, porque en nuestro concepto arrepentirse quiere decir que se ha equivocado, ¿no? Hizo algo y se equivocó. Y por eso se arrepintó. El Salmo 18:30 nos dice que Dios es perfecto en todos sus caminos, entonces Él no puede equivocarse. Entonces, ¿cómo nosotros comprendemos esa palabra? Se arrepintió de, de haber creado al hombre, se arrepintió, ¿no? Está ahí la pregunta, ¿no? Dios no se puede arrepentir porque Dios es perfecto, lo que estuviste. La palabra que se utiliza ahí es Naam, creo, es Naam en hebreo, que no quiere decir arrepentimiento, sino quiere decir, es un sentimiento de nostalgia, de lamento. Dice, Dios se lamentó, no de haber creado al hombre, se lamentó porque había pecado a causa del hombre. Se lamentó, le dio tristeza en su corazón, se puso triste, ¿no? Que quede en el corazón de cada uno que cuando Dios ejecuta algo, lo hace con tristeza, porque a un padre no le gusta golpear a un hijo, pues no le gusta jalarle las orejas, ¿no? Pero a veces por las consecuencias, Dios, ¿no? O sea, a veces por el libre albedrío que nos ha dado, nosotros somos causantes de nuestra propia ruina, ¿no? Entonces, justo para simplemente esa palabrita Naam en hebreo, que quiere decir lamento o lloro, que desgraciadamente se tradujo en la Vulgata Latina como arrepentimiento, ¿no? Y a veces nosotros cogemos eso, como que si Dios... Y también el hecho que tú has dicho, que es muy importante, el hecho de que cuando Dios quiere llamar la atención de alguien, hace eventos generales, no eventos, ¿cómo lo has dicho? Ahí. Fenómenos extraordinarios. Exacto, exacto, fenómenos extraordinarios. Acuérdense, por ejemplo, cuando Dios quiso dar su ley en el monte Sinaí, ¿no? La tierra tembló, terremotos, truenos, relámpagos. Cuando Cristo murió, ¿no? Un temblor, la tierra se rompió, el velo se rasgó. Hubieron fenómenos extraordinarios. Y Dios permite que esos fenómenos lleguen para atraer la atención del ser humano, ¿no? Y si hoy día estamos en una pandemia, debe ser por algo, pues, ¿no? Estará atrayendo nuestra atención por algo. Solamente esas dos cositas. En todo caso, está siendo un fenómeno extraordinario. Ahí está Fabiana, dale Fabiana. Sí, yo cuando estaba leyendo esta mañana la lección, me llevaba siempre a maravillarme de cómo Dios es. Y si bien el pacto no es el mismo que había hecho con Abraham, que el ser humano tenía que cumplir eh, cierto compromiso, en este caso vemos que todo lo que Dios hace siempre es por amor a nosotros. Y al poner el arco iris, a mí siempre me gustaba desde chica mirar, y desde chica aprendí que el arco iris, digamos, era señal del pacto de Dios, y me encantaba verlo. Y también notaba que la mayoría de la gente piensa que es un fenómeno común,
y no saben que por ahí justamente, ahora a lo mejor un poquito más, pero en mi época había mucha gente que no conocía, en mi época digamos de criatura, de chica, que era un pacto de Dios. Y qué maravilloso es que nosotros podamos aprender eh, todo lo que hace Dios por nosotros. Yo me sigo asombrando porque es tan misericordioso y mientras escuchaba lo que vos estabas diciendo, veo el contraste de lo que es Dios con nosotros y lo que es Satanás. Y fíjense que siempre tenemos la tendencia a escuchar la voz de Satanás y no la de Dios. Que Dios lo que siempre trata es de darnos justamente, como decía, los beneficiarios de todos los pactos que Dios hace, somos nosotros. Y cuando no buscamos no buscamos a Dios ni lo ponemos en primer lugar y nos vamos desviando, nos vamos metiendo en un terreno que después nos cuesta salir. Y bueno, obviamente por nuestros propios medios seguro que no vamos a salir, pero tenemos esa tendencia y vemos en todo momento que Satanás, digamos, quiere perjudicarnos, quiere hacernos mal y es el que busca, digamos, que nosotros tengamos esa separación de Dios. Quería notar ese contraste porque la verdad que es muy grande el contraste entre Satanás y Dios siempre va a tratar de beneficiarnos y Satanás va a hacer lo contrario. Entonces, que realmente podamos vivir esa experiencia con Dios, de decir, bueno, vivo tranquila porque Dios está al control y Él está constantemente pactando con nosotros, constantemente dándonos promesas o recordando las promesas que leemos en la Biblia para que nosotros podamos vivir mejor y que eso lo podamos compartir también con los demás que están viviendo otras circunstancias que no saben cómo resolverlas. Así que Dios es maravilloso. Así es. Dijiste algo importante, que es buscar primero a Dios, y incluso eso fue lo que hizo Noé apenas llegó, ¿cierto?, a la tierra desolada, o sea, como dice ahí la lección, en vez de primero construir su propia casa, ¿cierto?, lo primero que hizo fue construir un altar a Dios, ¿no? Y eso también nos da una lección y una enseñanza a nosotros, porque dice que nuestro primer deber consiste en dar a Dios, buscarlo a Él primero, y acá dice, toda manifestación de su misericordia y su amor hacia nosotros debe ser reconocida con gratitud mediante actos de devoción y ofrendas para su obra. Entonces eso también nos enseña algo, creo que, no sé dónde lo leí, que incluso, o sea, con lo poco que había ya llegado Noé, fue lo primero que hizo, ¿no? Entonces algo lindo, una lección, un aprendizaje que debemos aplicar, no importa cómo estemos, sino que siempre buscando a Dios. Eso me había olvidado mencionar en la lección. No sé si alguien más quiere decir algo. No. Bueno, entonces oro. Inclinen sus rostros para dar finalizada la lección. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por un día más, por poder conectarnos hoy aquí para aprender más de ti, Señor. Gracias por recordarnos tus pactos, Señor, tus promesas, eh, por, por ser como eres, Señor, por ser un Dios de segundas oportunidades, por buscar, por tendernos siempre tu mano para levantarnos, por buscar siempre nuestra salvación. Más que mirar nuestra vida llena de pecado, tú buscas en cada uno salvarnos, Señor, y te doy gracias por eso, porque realmente es una bendición tenerte como Padre. Señor, te pido que nos sigas manteniendo tus caminos, nos sigas dando esta enseñanza linda, nos sigas recordando tus promesas, para que podamos enfrentar nuestro día a día con sabiduría, recordando cada una de tus palabras y cada una de tus enseñanzas. Señor, bendice a cada uno de los aquí presentes, Señor, acompáñalos en su día, Señor, y nada, cuida de cada uno de nosotros. Todo te lo pido en tu santo nombre. Amén. Con los lentes no se nota que es su reloj. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yanni, estuvo muy bonito.
Y bueno, chicos, ya saben, muchísimas gracias y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal, aquí en el GPS. Nos vemos, chao, chao.